Seguimos segunda parte de este desayuno Horizontes, ahora con una película mexicana, Entre la noche y el día, de Bernardo Arellano. Está con nosotros el equipo de la película, su director y su productora April Shannon. Bienvenidos. Hola, gracias. Bernardo, esta es una ópera prima, no, es un segundo largometraje, perdón, segundo largo tuyo. Bueno, en realidad he filmado mi primer largometraje que todavía no se ha postproducido, entonces este se ha convertido en mi ópera prima. Pero tenías una película anterior, ¿no? Sí, aunque aún no está terminada. No estaba terminada. Sí. Ajá. Entonces esta ha sido mi ópera prima en La ópera prima. Sí. ¿Y ese es el resultado de la escuela en la que tú has hecho estudios de cine, en la Escuela de Capacitación de México? Sí, se llama el Centro de Capacitación Cinematográfica, que es un nombre muy técnico en la escuela. Y sí ha sido mi trabajo de tesis de dirección. La he filmado hace más o menos como 1 año y medio, la película, y bueno, afortunadamente la pudimos terminar con cine en construcción. April Shannon, productora de la película, eres de origen americano o estadounidense, pero vives en México. ¿Cómo te interesaste por este proyecto? Bueno, conocí a Bernardo y me interesó como director y quería trabajar con él. Y pues ya tenía este proyecto que es un proyecto increíble, entonces pues primero era con él y ya luego vino el proyecto. Hay que decir que bueno, tu película cuenta la historia de un hombre un poco autista que tiene problemas de comunicación, ¿no? Que vive con sus familiares, pero un hombre que es rechazado por los familiares. Es esta historia que has querido contar. ¿De dónde viene esta historia? Y que es también un poco entre ficción y documental. Bueno, la película no es que yo esté o el objetivo no era como hablar del autismo, sino yo tenía la intención de escribir un personaje que a pesar de que enfrentase ciertas adversidades o dificultades, digamos como la nobleza en su corazón le protegiese de los demás y le acogiese como y le llevase a un lugar seguro. Un poco esa era como la premisa, ¿no? de inicio. Entonces yo a la par conocí a Francisco, que es el protagónico de la película, y él, digamos, como terminó de cerrar el guión, ¿no? O sea, comencé a adaptar un poco la historia a él y así fue como surgió la película, ¿no? Y como quería también hacer una película que hablase como de un equilibrio entre el hombre y la naturaleza, ¿no? Como volver a ese origen. Y algo más me habías preguntado. Sí, es decir, es la familia que le rechaza, es el tema de la fragmentación de la familia, es decir, no está ahí para sostenerle. Sí. De hecho, lo tratan como un criado, da la impresión, al principio de la película tenemos la impresión que es el criado. Sí, a veces sucede que dentro de la misma familia está como la agresión, ¿no? Y también, digamos, habla de una clase de agresión que se vuelve como dentro de lo cotidiano, como, ¿no? Es como, para ellos, digamos, no es algo que hagan con una intención absoluta, ¿no? Sino que dentro de ese convivir cotidiano se va dando, ¿no? Como digamos, esta violencia hacia él, que simplemente por tener una forma de comunicarse diferente es como un poco atacado, ¿no? El origen de este guión, bueno, este hombre, Francisco Cruz, no es un actor, es un hombre que encontraste porque tiene una discapacitación. Sí, digamos que… No la que muestras en la película, pero tiene también… Sí, digamos que él tiene una forma peculiar de comunicarse, pero en realidad es una persona muy sensible, sumamente sensible. Entonces, yo diría que tiene una gran inteligencia también y una gran nobleza en su corazón, que justo era lo que yo buscaba para el personaje también, ¿no? Y pues yo agradezco mucho nuestro encuentro. Un poco yo lo necesitaba él y él me necesitaba a mí para hacer la película, ¿no? Entonces creo
creo que nos encontramos mágicamente en el camino. Es decir, que has mezclado profesionales y no profesionales, porque tienes a Gabino Rodríguez también para arropar este reparto. Sí, a mí me interesa mucho el tono que surge entre los actores y los no actores, ¿no? Ese tono me interesa. Y para esta película creo que se ajustó muy bien, se ajustó muy bien. Un poco también el personaje de Francisco, justo como en el guión, yo sentía que tenía que ser interpretado por un no actor, ¿no? Y justo también el personaje de Modesto, que es otro personaje importante que aparece hacia el final de la película. Y también me interesaba como trabajar con actores que tuvieran ya mucha experiencia dentro del cine, como para generar una estructura fuerte, digamos. Tienes a Arcelia Ramírez, Gabino, Joaquín Cosio, digamos que es gente que ha trabajado Pero mucho. Modesto, en cambio, no es actor. No, es el Modesto. personaje que lo acoge. El personaje que expresa la generosidad frente a esta disolución de la familia, de la célula familiar. Sí, digamos como una... Modesto es alguien que se comunica mucho con la naturaleza y para mí encajaba perfecto dentro del personaje que también buscaba, ¿no? Y los demás como también creo que justo el tono actoral también me resultaba muy útil para los demás personajes que eran un poco como pues, más crueles y fríos, ¿no? Entonces creo que se embonó perfecto. En esta sección Horizontes Latinos estamos viendo películas, yo diría que podemos decir que son bastante minimalistas, pero de gran humanidad. Y yo la vuestra la pondría también en esa categoría, es decir, hay una voluntad de demostrar la humanidad de los personajes. Pues sí, no sé si sea como una tendencia en sí, como creo que ha sido el resultado natural como del curso que hemos seguido, tal vez en América Latina. Digamos, yo no me he intentado inspirar en otras películas tampoco, ¿no? Al hacer esta, ha sido creo que un resultado natural. En todo caso, tu película tiene pocos diálogos, es sobre todo basada en... Quieres contar la historia a través de las imágenes, filmar la vida cotidiana de este hombre, sus gestos. Sí, básicamente, o por lo menos para mí, el guión es como la base de las películas, ¿no? Y pues sí, como intentaba como, o tenía ciertos temas que me interesaban mucho, ¿no? Que era como la búsqueda del amor, por parte del personaje de Francisco y por el otro lado como la intolerancia y el egoísmo, ¿no? Y un poco eso también fue algo que fue guiando la historia, ¿no? Eran premisas sencillas de alguna manera, pero que me parecía que tenían profundidad, ¿no? ¿Fue difícil esta producción? Bueno, fue muy bonito filmar la película. Fue difícil a la hora de filmar en el rodaje porque tuvimos muy bajos recursos, pero a la hora de hacerlo intentamos hacerlo mejor con los recursos que tuvimos y filmar la película a pesar de eso. Entonces, sí, pero el rodaje fue muy tranquilo y muy bien, lo pasamos muy bien, fue como mágico. Una pregunta más para Bernardo Arellano. Creo que estás residiendo en Barcelona. No, estudié estudié en la SCAC. ¿Y tienes un proyecto en marcha ya? Entonces uno inacabado y uno nuevo detrás de este. Sí. ¿Nos puedes hablar de ese proyecto? Bueno, la próxima película un poco trata sobre un tema que me inquieta, que es la violencia, que ahora, no sé, como en mi país está floreciendo mucho. Entonces, un poco es como mi interés de descubrir esa raíz. Bueno, ya estamos como tras los fondos, espero que pronto los encontremos. Y esperemos que se pueda filmar a principios del año que entra. ¿Y dónde piensas filmar? En la Ciudad de México. En México. Sí. ¿Y piensas seguir en este tono un poco documental, ficción, como es el caso de tu película actual? Sí, un poco yo siento que el documental es ficción también. Nunca he encontrado, o sea,
Es decir, creo que nada más es una cuestión de nombrar el género, pero para mí el documental es ficción también. Y sí, o sea, seguiré trabajando como en esto de la ficción y me interesa, digamos, o sea, los no actores a mí me parecen que son personajes también actores al final, ¿no? Como, ciertamente el documental no es como el género que me atrae más, ¿no? Sino la ficción. Claro que siento que la ficción justo ahora se aproxima mucho, digamos, como al tono documental porque se utilizan ahora muchos no actores, ¿no? Y eso pues trae como una cierta naturalidad en la representación que uno asocia así como al documental, aunque la intención total es la ficción. Se nota que en las escuelas de cine latinoamericanas ha pasado la sombra de Robert Bresson. Sí, nos gusta mucho. Sí, nos gusta mucho. Bueno, yo cuando lo descubrí, recuerdo esta película del burrito al azar Baltasar, que a mí creo que me marcó un poco. Ya, me voy. Me marcó mucho, sí. Es una película que me conmueve mucho y me pareció impresionante que él hiciese actuar a un burro. Sí. Muchas gracias a los dos y les recomendamos que vayan a ver en Horizontes Latinos entre la noche y el día Bernardo Arellano, película mexicana. Gracias. Vamos a ver un extracto de la película para acabar. Te quiero aquí en 1:30. Sí. Revisa tu reloj. Sal. Hoy me despidieron. ¿Qué tienes ahí, tío? Nada, son mis cosas. Estaba bien. ¡Tira eso! Estaba bien. Es aquí. Dile a tu papá que nada más van a ser 6 meses. Yo ya tengo mi vida hecha, no puedo cambiar ahorita para estar de niñera. Cuidadito, Fran. Esta también es mi casa.